Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Aduanero, este espacio del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. El día de hoy vamos a conversar sobre el control posterior que realiza la aduana, el impacto, las claves y algunas estrategias. Bienvenida, Fer. Muchas gracias, Gustavo. Un tema muy controversial, pero mucho que decir. Y para eso tenemos el gusto de compartir espacio con Sixter Pardo. Él es ingeniero en comercio exterior y también abogado, recientemente graduado, así que le felicitamos. Gracias. Estuvo mucho tiempo en la administración aduanera, ocupando cargos como director regional de intervención. Y con él vamos a conversar muchísimo de este aspecto que nos interesa a todos. Bienvenido, Sixter. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Gustavo, gracias por la invitación. Y sí, este tema del control posterior es bastante controversial. ¿Por qué es controversial? Porque considero, desde el punto de vista de asesor, consultor del ámbito privado, ¿verdad?, de que la administración aduanera está enfocando muchos esfuerzos en una etapa de control aduanero que no es la correcta, no es la que logra una eficiencia en el proceso de logística y en el proceso de nacionalización de mercancías. No es una pregunta menor porque no es un tema que abarca consecuencias sobre procesos netamente aduaneros, también sobre procesos de cómo lo ven al país, de inversiones extranjeras, de herramientas tecnológicas que no se implementan. Entonces, creo yo que la aduana puede administrar de mejor forma sus esfuerzos, Fernanda. Chévere. Y justo en ese punto vamos a realizarte algunas preguntas porque queremos ahondar en este tema que sé que, al igual que mí, tú compaginas en que debería priorizarse el control posterior. Pero antes de ello, vamos aterrizando. Querido Gus, te comentamos qué preguntas tienes para Sixter. La entrevista. Gracias, Sixter. Bienvenido una vez más a este espacio. Y bueno, todos sabemos que la aduana tiene diversas funciones, diversos roles, pero evidentemente el control aduanero es una de las más importantes. Históricamente ha cumplido este rol. Y sabemos, pues, como ya lo adelantabas, que el control posterior es una herramienta clave para verificar el cumplimiento normativo una vez que las mercancías ya han sido despachadas, ya han salido, digamos, de la aduana propiamente. Sin embargo, su efectividad en Ecuador ha estado limitada por diversos factores. Entonces, queremos un poco que a lo largo que nos comentes sobre la base de tu experiencia, tanto desde el ámbito público, porque sabemos que has estado en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y ahora desde el ámbito privado. ¿Cómo definirías el rol del control posterior dentro de este sistema integral de control aduanero? Y que nos detalles, digamos, cuáles son las ventajas que desde tu perspectiva aporta este tipo de control frente al control previo o concurrente. Correcto, gracias Gustavo por la pregunta. Como tú bien lo tenemos definido, el control concurrente es el acto de aforo, básicamente, y el control posterior es el que se realiza posterior al levante de las mercancías. ¿Qué ventajas hay en el control posterior? Tú reduces los tiempos de nacionalización de las mercancías. Hay estudios en las cámaras de comercio donde hay un incremento de casi 5 o 6 días de un aforo físico con un aforo documental o con un aforo automático. Obviamente, la herramienta de control posterior debe ser fortalecida. Primero, ¿por qué? Porque pones a personal especializado sobre auditorías, sobre riesgos de valoración, de clasificación, de normas de origen, de menajes de casa, de importación de vehículos de capacidad. Y se enfoca tanto este proceso en auditorías posteriores al levante que permiten que no haya atrasos en la logística internacional, que las mercancías tengan un tiempo de nacionalización muy bajo, haya dinamismo en la economía, haya las inversiones sean propensas a venir porque ven que los tiempos de nacionalización son cortos. Existen muchos beneficios en estructurar de mejor forma la etapa de control posterior. Y yo creo ahí también que es importante poder mencionar que en el control posterior uno tiene una mejor amplitud en tiempo, inclusive para respetar lo que comúnmente nosotros los abogados mencionamos del debido proceso, ¿no? En un control concurrente, la mayoría de veces los controles concurrentes, por no decir todos, siempre tienen esta pequeña o gran debilidad que es no realizar un debido proceso. Entonces, si es que la administración aduanera en este momento no está siendo efectiva con sus controles, es porque los hace en un periodo de tiempo que no les da para poder cumplir con todo lo que menciona la norma y que lo podrían hacer en un control posterior. Entonces, no solo gana
el importador o el exportador, sino también la administración. Ambos tienen un mejor diálogo cuando sea un control posterior, ¿verdad? Correcto. Y una de los enfoques o las fortalezas del control posterior, aparte de lo que menciona muy bien Fernanda, que la administración tiene plazo de 1 año para poder controlarlo, se crea una especie de cultura tributaria, porque cuando el contribuyente siente que lo están auditando de forma posterior, tú lo obligas a declarar correctamente en el control concurrente. O sea, es un efecto dominó. Entonces, todos estos controles que pueden ser auditorías extensivas o intensivas, dependiendo cuál es el enfoque y el riesgo que tenga, también te ayudan a crear una cultura tributaria, Fernanda, Gustavo, que el contribuyente diga, hey, nos están auditando, o no a mí, pero lo están auditando a mi vecino. Entonces, ¿sabes qué? Mejor en el control concurrente, al momento de hacer mi declaración, lo declaro correctamente, sin subvalorar, sin clasificar erradamente, sin tratar de hacer alguna herramienta para favorecer en temas de cancelación de tributos. Y hay un tema que te voy a consultar porque a mí me lo consultan muchísimo, pero quisiera que de tu experiencia nos puedas dividir o diferenciar qué es una auditoría intensiva y qué es una auditoría extensiva. Muchas veces me hacen esa pregunta y quisiera que nos puedas comentar. Correcto, perfecto. La auditoría extensiva es cuando tú abarcas a muchos importadores por un riesgo determinado. Es decir, Fernanda, Gustavo y yo somos importadores de celulares. Entonces la aduana tiene el riesgo sobre el celular. Entonces hace auditorías extensivas, ¿verdad?, a todo el gremio que importa celular. Entonces, pero le revisan solo la mercancía celular. Por riesgo, valoración, clasificación, el que se determine. Cuando es una auditoría intensiva, es cuando el control va enfocado a un contribuyente puntual. Por ejemplo, Sixter Pardo, Sociedad Anónima. Él importa celulares, laptops, relojes, camisas, de todo. Y le revisan integralmente todos los productos que importó, todas las declaraciones de un periodo fiscal, a diferencia que la extensiva es direccionada por producto y dice, bueno, Fernanda importó al año 10 veces, pero unas de celulares, solo le controlamos esa declaración. Esa es la diferencia entre extensiva e intensiva. Muchas gracias, Sixter. Estimado Sixter, si me permites, estimada Fer, y en la práctica, ya digamos en el día a día, en lo que tú has visto, ¿cuáles son los principales errores o inconsistencias que detecta la administración aduanera, sobre todo en Ecuador, cuando hace estos procesos de control posterior? Como tú bien señalabas, esto también tiene un efecto disuasivo, digamos, de comportamientos evasivos de parte de los importadores, de tal manera que es muy importante conocer también cuáles son estas principales inconsistencias que encuentra la aduana, no solamente para tener el entendimiento de cómo actúa la aduana, sino que esto también nos lleva a un efecto aprendizaje y de que los importadores sepan exactamente qué es lo que pueden y no pueden hacer, qué es lo que deben o no deben hacer y sobre todo en qué aspectos deberían ser más cuidadosos. Y en esa línea, me gustaría que nos comentes si crees que, digamos, estas inconsistencias que identifica la aduana en el control posterior se deben más a un desconocimiento normativo, quizás errores operativos, o crees tú que por el contrario verdaderamente existen casos de estrategias evasivas de parte de los importadores. Ok, gracias por la pregunta, Gus. Efectivamente, existen importadores e importadores. Hay importadores que en verdad tienen esta acción con dolo de tratar de subvalorar o de hacer un contrabando técnico, que es lo que se conoce por jugar con las subpartidas arancelarias, pero hay otros que son por desconocimiento plenamente. En estas auditorías, en estas revisiones que hace la aduana en la etapa de control posterior, la aduana se enfoca en 3 puntos fijos, por así definirlo. El tema bancario, que guarda estrecha relación con las transferencias bancarias al exterior. El tema contable, que es aquel que registra todos los pagos con tus mayores, con tus asientos. Y el tema financiero. ¿Cuál es el problema con muchos importadores? Que no comprende cómo la aduana interpreta. Muchas veces el importador dice, no, yo sí entiendo, pero al momento de entregar la aduana no lo entiende. Entonces ahí entran equipos externos, equipos asesores, donde lo orientan al importador a poder estructurar de mejor forma la documentación para que la aduana lo pueda entender. Porque muchas veces tienen la información, pero no saben cómo presentarla. Y uno de los errores básicos o más comunes en el tema de importaciones en control posterior es el tema de las transferencias bancarias y la parte contable, que no guardan la estrecha relación, y para la aduana, de acuerdo a la normativa nacional y supranacional, es un indicador para descartar, por ejemplo, el método de valoración de las mercancías. Y creo que ahí el tema se enfoca o crece mucho más
con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sobre todo con los emprendedores que no tienen todavía una contabilidad. Uno cuando empieza a emprender, empieza a tomar conciencia de lo que tiene que hacer, pero cuando llega una auditoría no tienen el tema contable, se complica un poco más. Creo que en este punto la experiencia, ¿no?, de haber estado en la administración aduanera y sobre todo yo menciono mucho conocer el lenguaje aduanero, Correcto. hace que tú le puedas conducir al interventor a que comprenda qué es lo que está sucediendo y que no se pretendió hacer ninguna evasión por ningún lado, ningún tipo de contrabando técnico, como nos mencionas, en el caso que sea, ¿no? El caso Entonces que sea, son hay cosas que diferentes aspectos. no son justificables. Ajá, exacto. Y cuando no son justificables, pues ahí estableces un contingente que minimice en la medida de lo posible el impacto que puede ser para, inclusive como mencionaba, un emprendedor. Correcto. Entonces, considerando este aspecto, también sabemos muy bien qué tiene que hacer la administración, sabemos muy bien qué no hace la administración, pero nosotros, como sector privado, ¿qué podríamos aportar para que un control posterior en la administración aduanera pueda ser efectivamente aplicado? ¿Cómo el sector privado puede ayudar a la aduana ya en una etapa de control posterior? Siendo totalmente transparente, Fernanda, mostrando la parte contable, la parte financiera. Igual sabemos que la aduana levanta el sigilo en las entidades de control. La aduana ya tiene esa información. Sin embargo, a veces no logra entenderla porque el importador no se la explica de forma transparente. Los controles no son malos, los controles son necesarios. Lo importante es saber cómo tú enfrentas el control. Eso es lo más importante. Muchas personas, conozco por experiencia propia importadores que les llega una auditoría y créeme que es como que les llegara una sentencia de muerte. O sea, se asustan totalmente. Cuando tienen la información, son importadores de buena fe, se manejan correctamente. El control no es malo. Lo importante es justificar cualquier duda a la veracidad de la información que tenga la aduana como tal. Entonces es un poco más sencillo también mencionarlo aquí, tanto como exigimos facilitación por parte de la administración, el importador también debe prestar facilitación a la administración cuando haya algún control. Correcto, porque el punto medio es entre la facilitación y el control. Exacto. La aduana, acordémonos que se llama el Servicio Nacional de Aduana, debe dar un servicio, el cual lo enfocas a la facilitación. Y la aduana per se como tal es orientada al control. Entonces la administración debe buscar junto al privado un equilibrio entre la facilitación y el control. Muy acertado. Y en esa línea, estimado Sixer, ya lo señalábamos, las pymes, sobre todo en la comunidad andina, pequeñas y medianas empresas, son muy importantes, constituyen el 90% del tejido empresarial de los 4 países y verdaderamente son también las que contribuyen, por lo menos a nivel de la comunidad andina, en las operaciones de comercio exterior con algún tipo de mercadería con valor agregado, fuera de las exportaciones tradicionales que fundamentalmente se van a mercados tradicionales también como Estados Unidos, la Unión Europea, en los últimos años la China. Verdaderamente un poco el comercio intrarregional está vinculado con estas pymes que tienen algún grado de manufactura, que tienen algún grado de valor agregado y que participan de manera directa, digamos, de este mercado ampliado a nivel andino. Y en esa medida, más allá de que, digamos, hay todo un esfuerzo por la armonización de los regímenes aduaneros, por una política comunitaria de facilitación, tenemos también armonizados algunos temas en materia de control y tránsito aduanero, pero evidentemente, digamos, en la vida real los procedimientos aduaneros, cuando son excesivos, se pueden convertir en estas barreras no arancelarias y esto afecta de manera directa también a estas pequeñas y medianas empresas, pues que es evidente que tienen en algunos casos una menor capacidad para gestionar trámites complejos. Entonces ya nos decías que, claro, desde el sector privado, que incluye por supuesto a las pequeñas y medianas empresas, tiene que haber esta visión mucho más proactiva, lo decía Fernanda, también de facilitación, también desde el sector privado, pero específicamente en tu experiencia con las pequeñas y medianas empresas, ¿cuáles tú crees que pueden ser las estrategias que deberían abordar estas empresas para lidiar con estos trámites? Quizás surge por ahí también algún concepto como el de compliance aduanero para de antemano anticiparse, digamos, estos controles, tener una suerte de buenas prácticas, también, digamos, estar muy consciente de todo lo que tiene que ver con la seguridad en la cadena de suministro, en todos los eslabones de la cadena, tener trazabilidad. ¿Cuáles tú crees que serían las estrategias, digamos, que se pueden implementar a nivel de pequeñas y medianas empresas para llevar adelante esta labor, como decía Fernanda, de facilitación también desde el sector privado y que, bueno, pues pueda enfrentar de mejor manera, digamos, estos escenarios que pueden llegar a ser complejos por los procedimientos aduaneros que a veces se aplican? Ok.
Es importante también el enfoque del conversatorio, ¿no? El control concurrente versus el control posterior. Las pymes, tal cual tú lo mencionabas, Gustavo, no tienen esa estructura financiera para soportar un control concurrente, para un bodegaje de un mes. ¿Ok? Con un demoraje de un mes del contenedor, el bodegaje del depósito temporal, no tienen esa estructura financiera. Si tú orientas los controles a la etapa de control aduanero posterior, tú le das un respiro a las pymes, porque las pymes tienen un plazo de 1 año para poder consultar y presentar cualquier documento que sustente una duda por parte de la administración. Contestando también tu pregunta, Gustavo, existen programas como el del operador económico autorizado, que considero yo que es un buen programa que habilita o certifica a los importadores, sean grandes o pymes, ¿verdad?, que han cumplido todos los parámetros necesarios para ser confiables logísticamente, aduaneramente, tributariamente. Entonces, esa puede ser una herramienta que las pymes se proyecten para poder tener una transparencia y un actuar mejor con la administración. Y justamente en esa línea te voy a comentar primero 2 cosas que me parecen súper relevantes. Muchos de los importadores viven muy afectados por el tema de la duda de valor. Yo creo que entre clasificación arancelaria y duda de valor es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Y dentro de ello, exactamente, es tedioso porque se requiere un montón de documentación para probar el precio realmente pagado por pagar. Y muchas de las veces los importadores me han podido transmitir la preocupación de que cada día esté en aduana la carga detenida, porque cada día es demoraje si es que existe, pero sí un almacenamiento que tienen que ir pagando. Correcto. Y muchas de las veces tener ahí mucha la carga para justificar que fue el precio realmente pagado por pagar no corresponde o no compensa. Entonces se ven orillados a tener que allanarse al procedimiento de duda de valor para que la carga salga pronto, sabiendo que no están de acuerdo. Correcto. Y a veces me saben mencionar, ¿puedo yo reclamar después porque ya me allané? Entonces yo siempre les menciono, pueden reclamar, ¿no? Porque efectivamente en las cartas de allanamiento yo siempre les pido exactamente poner un párrafo muy grande, si es posible, mencionando que yo me sujeto a un procedimiento, digámoslo entre comillas, abreviado, porque estoy orillada a eso, más no porque yo esté de acuerdo con el valor que me está poniendo la administración. Correcto. Entonces, creo que este escenario que te comento hace ver la importancia de que efectivamente se fortalezca un control posterior y no existe un control concurrente que está afectando el bolsillo del importador en gastos adicionales que no se llegan a ver o que la aduana los mira y dice, bueno, ese no es mi problema y que al no final debería el importador ser así. esos gastos los carga el PVP del producto. Exacto. Al final nosotros somos los que vamos a pagar esas demoras. Y mira que es importantísimo lo que tú dices, Fernanda, porque él se allana un proceso de duda razonable que puede durar hasta 10, 15 días con las prórrogas. Se allana, ¿verdad? Paga contra protesta, por así decirlo, y es un proceso de pago individuo en el proceso administrativo. Imagínate, entra despacho de aduana y jurídico del distrito a atender un mismo caso. Cuando tú puedes obviar esas 2 etapas y fortalecer el control posterior y controlarle el valor realmente pagado por pagar en la etapa de control posterior aduanero. Exacto. La aduana no malgasta equipo operativo en 2 procesos y el contribuyente puede tener una carga más rápida nacionalizada y existe un dinamismo mejor a nivel comercial. Y lo curioso aquí es que seguro también lo conoces, Sixter, yo creo que vamos 3 meses tal vez, un aprox, que subieron el nivel de aforo, ¿no? El porcentaje Correcto, de aforo. está muy alto. Ajá, entonces ahora hay más problemas cuando yo creo que lo más idóneo y lo más adecuado, inclusive por este tema de control y facilitación y equilibrio, es haber incrementado el porcentaje de controles posteriores y bajar el control concurrente. Entonces, esa es una perspectiva muy adecuada con el acuerdo de facilitación y muchos acuerdos que hemos suscrito en los que nos hemos comprometido como Ecuador a reducir los tiempos de despacho. Esa es una de las funciones y una de las métricas también por las cuales se evalúa el trabajo de las administraciones. Correcto. Y si tú te das cuenta en un tema de caja fiscal, por así decirlo, estos procesos de importaciones, de nacionalización, que son demorados por los procesos tanto de duda, clasificación, etcétera, no hacen que ingrese al fisco todavía la realmente pagado. Si la nacionalización se efectúa mucho más rápido, el importador paga su liquidación y se va.
¿ok? Se va y si en el control posterior deben de ajustarlo, se lo hace y hay muchas etapas para poder hacerlo. O sea, el impacto de fortalecer el control posterior es muy bueno a mi criterio, creo que lo compartimos, Fernanda, para tratar de dinamizar totalmente el tema aduanero, comercial, operativo, logístico en el comercio internacional, en el comercio local del Ecuador. Y va la segunda parte que te quería comentar, el operador económico autorizado. Hay una iniciativa por parte de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, que ya tiene nueva directiva, así que felicitamos a la nueva directiva de FEDA. Felicitaciones. Que mencionó la importancia de darle más beneficios a la OEA, ¿no? Ya sabemos que el beneficio es el posicionamiento 0 EA en un país, pero dentro de ellos la propuesta también que se puso en conocimiento del director general, y entiendo que está siendo analizada internamente, es que los OEA no tengan control concurrente. Okay. Alertas de control concurrente, sino que por 0 EA tu control siempre va a ser posterior, ¿no? Esa es una forma de mirar a los OEA efectivamente como ese operador de confianza que yo voy a mirar un control que si quieren no lo pueden obviar, pero no lo voy a hacer en el concurrente, sino en el posterior, ¿no? Correcto. Para que se mire y se pueda palpar un poco más los beneficios que efectivamente debe tener un operador económico autorizado. Esta es la iniciativa que yo conocí y la aplaudo porque me parece muy alineada a lo que debería ser. Quería saber tú también tu opinión ahí. Pero por supuesto, porque el operador económico autorizado cumple ciertos requisitos, ¿ok? Y si tú lo determinas como un OEA ya calificado es porque tú tienes confianza en él. Entonces, si tú tienes confianza, la etapa de aforo tiene que ser mínimo documental, ¿ya? Si no es automático, y fortalece la etapa de control posterior a esas importaciones. Ahora sí, tú puedes dejar normado, mira, yo te hago el control posterior, voy a confiar en ti en concurrente, pero tú me fallas en control posterior, no te quito la calificación de OEA, pero te mando a control concurrente. Es ganar, muy es de acuerdo. win-win. Me parece ese giro es de confianza, importante. o sea, tú fallas a mi confianza, entonces vuelves al físico. Te retiro ese beneficio. Te retiro ese beneficio. Sigue siendo OEA, pero te retiro ese beneficio. O sea, es un ganar. Lo obligas al importador OEA a cumplir a cabalidad todo bien, ya para no volver al físico, y si lo hace mal, que vuelva al físico. ¿Ya? Entonces es un ganar tanto para la administración como para los importadores. Efectivamente. Sí, y en esa línea, bueno, conocemos mucho tu experiencia siendo perito aduanero, muy reconocido también a nivel nacional. Gracias. Entonces, frente a esa perspectiva que tú puedes llegar a ver, ¿no? El peritaje, que me sumo también a los peritajes que estamos haciendo de mi parte también, podemos ya mirar tanto cómo funciona la administración como cómo funciona el sistema de justicia. Correcto. Entonces, sabemos cuáles documentos son en los que más debemos tener cuidado, cuáles no son relevantes para un momento, sea administrativo o sea judicial, y en esa línea poder mirar, como nos decía Gustavo, un compliance aduanero que te prevenga en caso de que algo llegue a suceder, tú estás completamente blindado. ¿Nos puedes mencionar tus consejos, cómo se podría preparar para ser preventivo y no reactivo un importador o un exportador? Correcto. Miren, nosotros recomendamos, desde nuestra compañía, nosotros recomendamos a los importadores no esperar a organizarse hasta cuando tengan el control, sino hacer auditorías preventivas de parte nuestra. Como sabemos, cómo la realizan, qué es lo que solicitan, qué es lo que analizan, tenemos esa experiencia. Recomendamos a los importadores que son más propensos a controles. ¿Cómo tú los determinas? Las mercancías que son susceptibles, sensibles de subvaloración, o mercancías que se pueda jugar con la subpartida arancelaria para la carga tributaria porcentual de la valoren sea menor, ¿verdad? Entonces se les recomienda hacer una auditoría preventiva. Sabemos que la aduana te puede controlar 5 años para atrás. Nosotros recomendamos hacerle 2 años para atrás, 3 años para atrás. Y hacemos una auditoría, como que fuéramos la administración. Como que investido como interventor. Como que fuéramos la administración, pero es preventiva in-house del importador. Entonces, las realizamos, determinamos las falencias, determinamos los pros, los contras de su información, lo solucionamos, dejamos en cero las contingencias y lo armamos. En el supuesto que le llegue un control, ya está lista la documentación a presentarse, porque sabemos
cuál es el enfoque, cuál es el alcance, cuál es el análisis que realiza la administración. Eso es una herramienta, creo yo, preventiva que los puede ayudar a los importadores. Y no solo a los importadores, perdón, Fernanda, también a los operadores. Tú sabes que la aduana le realiza controles a los agentes de aduana, a los agentes, a los consolidadoras, courier. a los couriers. Nosotros también a los clientes que son operadores de comercio exterior autorizados, de igual manera, sabemos cómo son, entonces hagamos una preventiva, cuídate, prevén. En caso que te llega, ya estás listo. Claro, y efectivamente ahí blindas bastante la operatividad, sobre todo los doces que sabemos que les quitan la credencial o llámese la autorización y no pueden operar. Claro, entonces, les cancelan por alguna sanción. Creo que en realidad es un deber ser, tiene que sí, porque si no pierden completamente la competitividad que tienen, ¿no? Con la Correcto, y autorización. sacarla nuevamente, sabes que es bien complicado, Sí, tiempo. sobre todo ahora Courier Correcto, en Quito están correcto. completamente cerrados hasta que no haya un depósito temporal tipo Courier que Courier. pueda abastecer nuevamente. Y sabemos la carga de Temu, sabemos la carga de Amazon, sabemos también que se quiere poner un arancel ahí, que Al seguro 4x4, podríamos conversar sí. un montón de Créeme que podemos quedar conversando ese una hora tema, aquí. sí. Ajá. Pero son muchos asuntos que podemos revisar en estos controles también que hace la administración. En conclusión, como nos comentaba Sixter, no solo hay un control para los importadores y exportadores, sino para todos aquellos operadores de comercio exterior que se califican con la administración. Correcto. En esa idea, y ya para culminar con esta satisfactoria entrevista que hemos tenido, te quiero comentar o que nos puedas comentar a nosotros qué productos tú en nuestro último tiempo, al menos en los últimos 2 años, has visto que tienen mayores controles. Ok. Uno de los productos más sensibles, como se los determina, son las telas. Las telas, porque ustedes saben que el tema de la subvaloración de las telas, las manufacturas de la tela, por el tema de aranceles mixtos, ¿ok? Calzado, totalmente el calzado siempre es un tema de mercancía sensible. Actualmente los celulares de alta gama también tienen mucho enfoque, mucho control en esto. La otra que nosotros tenemos, la cerámica, no lo que viene de la región, que la comunidad andina tiene el tema de la liberación, correcto, pero los que vienen de China y de otros países también son sensibles para la aduana. Ok, bueno, ya lo sabemos entonces un poco ahí cuáles son los productos sensibles que la administración siempre está realizando controles, sean revisiones pasivas o sean revisiones de ejercicios fiscales, está siempre por ahí. Correcto, correcto. Se enfocan bastante en eso porque es como se conoce en la calle, ¿no? Ahí está la carne, ¿ya? Porque una subvaloración, tú le reduces $1 a un contenedor de tela y ajustándolo a 1.50, como dicen, lo revientas, o sea, le pones una glosa inmensa. Si es un tema de clasificación arancelaria, hay muchos productos que juegan con la clasificación arancelaria, también en el tema de tela, también en el tema de manufacturas, son rangos variables del 10 al 25%, que a nivel de carga tributaria es bastante alta en un control. Okay. Y acuérdate que en un control posterior aplica el 20% de recargo, o sea, se incrementa más la carga fiscal para el contribuyente, para el importador. Perfecto. Sixter, muy valioso todo lo que nos comentas, muy agradecidos de que estés con nosotros y nos hayas manifestado todo esto y compartido tu conocimiento, te agradecemos muchísimo. Gus. Sí, estimado Sixter, muchas gracias por toda la entrevista, todas tus respuestas, compartir tu experiencia. Yo quiero aprovechar este espacio simplemente para señalar, digamos, o destacar algunas cosas que mencionabas, sobre todo esto de la sinergia que debe existir entre el sector público y el sector privado, sobre esta importancia de que los actores que participan del comercio exterior, tanto los importadores, los agentes de aduana, los abogados que realizan esta actividad de asesoría, por supuesto los peritos también, como ustedes que auxilian a la justicia, pues su labor es fundamental para que, digamos, facilitar el comercio, dinamizar la economía y para que al final del día haya este equilibrio, como bien señalabas, entre facilitar las actividades de comercio internacional, pero también someterse adecuadamente y debidamente a los controles que realiza la aduana. Y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar acá que la Universidad Andina Simón Bolívar tiene una nueva oferta académica
que se ha lanzado justamente este año y estamos, digamos, involucrados en esta publicidad, de esta nueva oferta, porque estamos absolutamente seguros de que tanto el Ecuador como la comunidad andina requiere contar con profesionales especializados en estos temas, requiere contar con profesionales que puedan encarar debidamente estos procesos, que sean unos facilitadores, que internacionalicen sus carreras, que puedan tener esta visión más grande del comercio internacional y de las relaciones económicas entre países. Así que invitamos a todos los que asisten a este programa de Mundo Aduanero a que visiten la página de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual podrán encontrar la oferta de la especialización en comercio internacional y práctica aduanera, un programa de posgrado muy práctico en el cual van a poder formarse justamente en algunos de los temas que hemos conversado el día de hoy para poder brindar una mejor asesoría tanto a las empresas del sector privado como ser funcionarios del sector público también que puedan contribuir con una mayor expertise y conocimiento técnico. Y tenemos también la maestría en regulación del comercio y los negocios internacionales, que también tiene esta propuesta para formar profesionales con esta visión internacional y que puedan lidiar con los acuerdos comerciales internacionales, que puedan lidiar con procesos de negociación internacional, contratación, solución de controversias, también lidiar con los temas de inversión, de fiscalidad, en fin. Y de esta manera la Universidad Andina Simón Bolívar, que viene haciendo este esfuerzo desde el año pasado en desarrollar esta línea de Derecho Económico Internacional, en trabajar de la mano con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero, en crear estos espacios como el podcast Mundo Aduanero, que se está consolidando ya como un vehículo importante de difusión del conocimiento y la información con expertos como Sixer, que nos acompañó el día de hoy. Así que todos invitados, entren a la página web de la universidad, vean nuestra oferta académica y estoy seguro que va a ser de su interés tener una estrategia también de internacionalizar su carrera y poder tener acceso a información y conocimiento de calidad con el sello de la Universidad Andina, con el sello de una educación de calidad. De mi parte, simplemente agradecerte, Sixer, agradecerte, Fernanda, también. Gracias, Gustavo, Fernanda, a la universidad por la amable invitación a este maravilloso espacio. Creo que es bien didáctico, provechoso y tiene una finalidad muy positiva para las personas que la puedan escuchar, que la puedan compartir. Justamente para terminar, conversábamos con Fernanda antes de venir sobre el tema de las maestrías orientadas al derecho aduanero. Creo que falta en esa oferta académica aquí y qué bueno que la universidad la haya plasmado y que esté en curso. Créanme que la voy a revisar, justamente hablar de eso con Fernanda. Gracias nuevamente por la invitación. Fernanda, Gustavo, muy amables, siempre cuenten conmigo para cualquier proceso y cualquier conversatorio. Muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo espacio.